sobre irrigación cerebral. Entonces, primero vamos a hablar sobre las ramas que haya de la aorta, de dónde va a salir la irrigación cerebral, ¿no? Para dónde, de dónde sale. Entonces vamos a tener tanto la arteria, la arteria carótida común, que va a salir tanto del lado izquierdo, que sale de la rama, se origina del arco aórtico, como vemos acá, la arteria carótida común del lado izquierdo, y la diferencia que en el lado derecho se va a originar del tronco brachiocefálico, como vemos en esta imagen. Es ahí donde sale la arteria carótida común derecha, que se va a extender para arriba y se va a dividir, ¿no? Seguidamente vamos a tener otra arteria importante, que va a ser rama de la arteria subclavia, que va a ser la arteria vertebral, como vemos en esta imagen, que es esta parte, ¿no? Esta es la arteria vertebral, que también que va a haber dos igual, ¿no? Tanto derecho y izquierdo, igual que se van a ir para superior. Entonces, continuando, vamos a tener que como vemos en esta imagen, también vemos, ¿no? Especialmente la arteria carótida común, que al punto casi llegar a la cuarta vértebra cervical, o también en la parte de la tiroides, va a haber una bifurcación, ¿no? Tanto, y se va a bifurcar en una rama, una carótida externa y una interna, ¿no? Que lo vemos acá. Y también vamos a tener igual de la subclavia, que va a salir de la arteria vertebral, que va a dar para superior, y se va también para superior, y va a entrar como vemos en la imagen de la derecha, en estas vértebras, entra por acá, por el agujero transverso, ¿no? Pasando hasta llegar al agujero magno. Es ahí donde las dos ramas vertebrales se van a unir y crear la basilar, ¿no? Entonces, hablamos de la primera rama, ¿no? De la arteria carótida común o primitiva, que va a ser la arteria carótida externa. Mayormente, ¿no? Como sabemos que, como dije anterior, esto se va a bifurcar desde el borde mayormente superior del cartílago tiroides. Es ahí a la altura de la cuarta vértebra, de la cuarta vértebra cervical, y va a continuar todo su trayecto, ¿no? Y es ahí donde emite 6 ramas colaterales y 2 ramas terminales. Entonces, como podemos ver en las ramas colaterales, va a tener tanto 3 anteriores y también 3 posteriores. Entonces, comenzando con los anteriores, vamos a tener a la arteria tiroidea superior, que vemos que es casi al inicio de la bifurcación, ¿no? Que va a irrigar a toda la tiroidea superior. Seguidamente vamos a tener a la arteria lingual, que está en esta parte, que va a estar por arriba, ¿no? De la tiroides superior, y se va a dirigir para adelante, ¿no? Y la arteria facial, que vemos en esta parte, que también se va a dirigir para adelante. Y las ramas posteriores vamos a tener tanto la arteria occipital, que se dirige para atrás, que está en esta imagen, la arteria occipital, la arteria auricular posterior, que está acá, que también se va a dirigir para atrás, y la arteria faríngea ascendente, ¿no? Que vemos en esta imagen, todo este circuito, que mayormente va a discurrir, ¿no? Entre la faringe y la carótida interna. Y por último vamos a tener 2 ramas terminales, la arteria maxilar interna, que vemos en esta imagen, que va a tener diferentes ramos, ¿no? Diferentes ramas. Y acá lo más importante para la irrigación del cerebro, vamos a tener acá la arteria media, ¿no? Que va a ser el primer tramo, ¿no? Y la segunda arteria va a ser la arteria temporal superficial, como vemos en esta imagen. Eso. Después, la otra rama de la arteria carótida primitiva común va a ser la arteria carótida interna, que esto va a ser netamente ya para la irrigación del cerebro, ¿no? Y las partes anexas. Entonces vamos a tener que desde su origen va a ser en el borde igual, ¿no? Superior del cartílago tiroides, o también de la vértebra C4, ¿no?
Entonces, esta carótida interna mayormente va a ascender, ¿no? Hacia oblicuo, vamos acá hacia oblicuo, y hacia atrás, ¿no? La región carotidia superior. Y es ahí donde va a atravesar el espacio retroesteroideo y junto con todo el paquete vasculonervioso del cuello, ¿no? Entonces, acá la arteria se va a dividir en 4 segmentos, ¿no? Antiguamente se dividía también en 4 segmentos, que va a ser tanto como vemos, las ramas que van a ser las ramas colaterales, van a ser, ¿no? La porción cervical, la porción petrosa, cavernosa y cerebral. Pero último también hubo otra clasificación, que ya no eran solo 4 porciones o segmentos, se dividieron en 7, ¿no? Que podemos ver en esta imagen, en esta parte de acá, que la porción cerebral lo dividen en 3 partes más o menos. Entonces sería una porción cerebral, o cervical, una porción petrosa, como vemos acá, una porción cervical, una porción petrosa. Después acá hay un pequeño, ¿no? Que no emite ninguna rama, no, la porción lacerum. Después viene la porción, el segmento cavernoso, que es seguidamente vamos a tener una porción cavernosa, que igual debe estar el ligamento petroinguinal y se va a extender en todo el anillo dural, ¿no? Lo llaman porción cavernosa porque va a estar en todo este segmento, va a estar en el seno cavernoso, ¿no? Es ahí donde va a tener algunas ramas importantes, tanto la arteria, como vemos la primera acá, la arteria hipofisaria inferior, que va a ir un poco, que va a ser descendente y va a emitir algunas ramas, una rama meningia, que vemos en este lado, y un tronco, el tronco inferolateral, que va a emitir una rama tanto para el seno cavernoso, que vamos a sacar la rama para el seno cavernoso, y una rama acá pequeña, que acá, para el cambio de trigémino o de Gasser, ¿no? Y después de eso va a tener 2 ramas tentoriales, que van a ser en este sector, casi en la mitad del circuito, que va a ser una rama tentorial basal y una rama tentorial marginal, que mayormente van a irrigar la parte del tentorio, ¿no? Tanto la basal, que va a ir por esta parte, y la marginal, ¿no? Que irriga el sector tentorio. Y por último, la porción cerebral, que tanto se divide en tanto el segmento oftálmico, el comunicante, pero acá vamos a hablar con un segmento que va a tener más superior la arteria oftálmica, que se va a ir, ¿no? Junto con, que va a ser un trayecto más horizontal, ¿no? Paralelo, como vemos en la imagen de la derecha, paralelo con el nervio óptico, y es ahí donde ve emitir algunas ramas, ¿no? Ya ramas ya propias que van a ayudar a este sector, ¿no? Los lacrimales, las etmoidales anteriores, posteriores, entre ellos. Y la otra arteria que tenemos acá va a ser la arteria hipofisaria superior, que va a estar acá, y que va a irrigar, ¿no? La parte de la hipófisis superior del segmento, ¿no? Donde está acá. Y por último vamos a tener la parte como el segmento comunicante de la porción cerebral, que igual, ¿no? Que se va a extender desde el origen de la arteria comunicante posterior hasta la bifurcación, ¿no? De la arteria carótida interna.
Es ahí donde va también emitir dos ramas, la arteria comunicante posterior, que está en este sector, y la arteria coroidal anterior, ¿no? Que está en esta parte. Y es ahí donde, después de esa carótida interna, va a emitir dos ramas terminales, ¿no? Que van a ser tanto la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, como vemos en esta imagen, la arteria cerebral anterior y la media, ¿no? Y la arteria cerebral media que se va más para lateral. Ya, continuando vamos a tener las ramas de las vertebrales. Mayormente, ¿no? Sabemos que estas ramas de las vertebrales se van a originar, como dije anteriormente, de la subclavia y se va a desarrollar dos porciones, ¿no? Tanto extracraneal y intracraneal. Entonces, lo que nos va a interesar acá va a ser las partes que, algunas colaterales que va a tener, que va a ser tanto una colateral, una rama cerebelosa posterior inferior, que va a estar casi primero, ¿no? Y tanto la derecha y la izquierda va a emitir un ramo, como vemos en esta parte, va a emitir un ramo cada uno para formar, ¿no? La espinal anterior que vemos en esta imagen, que va a llegar a todo la espina. Y también va a tener una rama que no podemos ver, no se ve en esta imagen, que va a ser una espinal posterior, que debería estar en este sector, como podemos ver en esta imagen de la medida. Vemos tanto la arteria espinal anterior y hacia atrás, ¿no? Como dije, en este sector posterior va a estar la arteria espinal posterior, ¿no? Seguidamente, ¿no? Al momento de unirse las arterias vertebrales, van a crear, ¿no? Todo esta arteria grande, el tronco basilar, que también debe ser más importante para esto. Entonces, siguiendo con las ramas de la basilar, como dije anterior, se va a originar, ¿no? De la unión de las arterias tanto vertebrales derechas como también de las vertebrales izquierdas, como vemos acá, las vertebrales derecha y izquierda, se unen y crean una basilar. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ayudar a proporcionar la sangre oxigenada al cerebro, cerebrero y hasta el tronco encefálico. Entonces, tanto como vemos acá, las dos arterias vertebrales, como mismo la arteria basilar, se van a denominar así en sí en el sistema vértebro-basilar, ¿no? Que va a proporcionar sangre a toda la parte posterior del circuito arterial cerebral. Entonces, las distribuciones que van a tener mayormente las ramas de la basilar, todo nos va a ir tanto al tronco del encéfalo, al oído interno, al cerebelo y la región posterior, ¿no? De los hemisferios cerebrales. Entonces, vamos a tener tanto ramas colaterales, que vemos en estas partes, y las ramas terminales, ¿no? Entonces, en las ramas colaterales vamos a tener primero las arterias continuas, ¿no? Que van a estar en este sector y no van a emitir ninguna rama posterior de ella. Seguidamente, las arterias laberínticas, que van a estar en esta porción, que es el laberinto de esto. Y por último, la arteria cerebrosa inferior anterior, como vemos, va a estar en esta porción, que liga la parte de la parte del cerebro, ¿no? La parte inferior. Y por último, la cerebelosa superior, que va a estar cerca también a la bifurcación de las ramas terminales, ¿no? Y por último, está este tronco basilar o arteria basilar, que emitir dos ramas que se van a ir marcando el mismo nombre, que van a ser las cerebrales posteriores, ¿no? Tanto una derecha y una posterior izquierda, ¿no? Viendo todo el recorrido de los anteriores, tanto de las cerebrales, de las basilares como de las vertebrales, es ahí donde se va a formar
un circuito arterial todo cerebral, ¿no? Que se le llama en sí el polígono de Willis o también el círculo arterial. Entonces, mayormente todo el circuito de Willis, ¿no? O el polígono de Willis va a conectar las dos principales sistemas arteriales del encéfalo, ¿no? Teniendo tanto el sistema de las arterias carótidas internas como las carótidas internas, como también el sistema vertebrovascular. Entonces, la misma función del polígono de Willis va a ser, ¿no?, proporcionar todo el flujo colateral entre los sistemas arteriales, tanto anteriores y posteriores del encéfalo, ¿no? Entonces, gracias a ello, a esta circulación que va a tener, va a ayudar, ¿no?, a proteger el encéfalo de diferentes problemas, ¿no?, tanto de isquemias o eventos cerebrovasculares, ¿no?, en caso de un daño de obstrucción. Entonces, de anterior a posterior, vamos vamos a describir o cómo se forma este polígono de Willis, ¿no? Teniendo en cuenta que la parte más anterior va a ser la arteria comunicante anterior que vemos acá, que mismo va a comunicar las arterias cerebrales anteriores. Entonces, vamos a tener el más anterior, la arteria comunicante anterior. A sus laterales vamos a tener dos arterias homólogas del mismo nombre, que va a ser no más anterior lateral, que van a ser las arterias cerebrales anteriores, ¿no?, que van a ir en todo este circuito. Seguidamente, en la parte posterolateral, que vemos acá, en estos dos, van a ser las arterias comunicantes posteriores, ¿no?, que así poco a poco se va formando. Y en la parte del techo o en la parte posterior vamos a tener las ramas terminales, ¿no?, de la basilar, que van a ser la arteria cerebral posterior, tanto derecha e izquierda, ¿no? Y es así como se forma este circuito o polígono de Willis, ¿no? Y de ahí cada uno va a tener algunas ramas, ¿no?, o arterias centrales, que se le llama, que van a estar discurriendo por ahí, ¿no? Tanto las arterias centrales anteromediales o las perforantes, que tanto salen de las arterias comunicantes anteriores o como también de la misma arteria cerebral anterior. Las arterias premamilares, que salen de la arteria comunicante posterior, y también como las arterias posteromediales centrales o perforantes, ¿no? Lo más importante. Ya. Ahora vamos a hablar únicamente sobre irrigación en el cerebro del sí, ¿no?, que tanto vamos a tener arterias cerebrales anteriores, la medial y la posterior en final. Entonces, hablando de la arteria cerebral anterior, que va a tener todo este transcurso, vamos a tener que estas arterias cerebrales anteriores, tanto igual, ¿no?, derecha e izquierda, van a estar conectadas con lo anterior por la arteria comunicante anterior mencionada. Y mayormente se va a distribuir, ¿no?, tanto por la corteza orbitaria, frontal y parietal, ¿no?, el cuerpo calloso, el encéfalo, entre otras partes, ¿no? Entonces, esta arteria cerebral anterior se va a dividir en 5 segmentos, ¿no?, que lo van a tomar tanto con la alfabetización A y los números correspondientes hasta llegar al 5, ¿no? Entonces, teniendo desde el segmento A1, que va a ser la parte, como vemos en esta imagen, color marroncito, A1, la parte horizontal o precomunicante, que va a proceder, ¿no?, de la misma bifurcación de la arteria carótida interna, ¿no?, que se va a extender a unos 14 milímetros de longitud, terminando en la arteria comunicante anterior. Es en esta que va a emitir dos ramas, ¿no?, las ramas venticulostriales mediales y las arterias comunicantes anteriores, ¿no?, como vemos en esta imagen, las arterias comunicantes anteriores y el ventrículo que no se encuentra en esta imagen. Seguidamente vamos a tener el segmento A2, ¿no?, que va a ser la porción vertical o postcomunicante infracallosa, ¿no?, que como vemos en esta imagen va a estar en la porción de color verde. Igual, ¿no?, que se va a originar desde la arteria comunicante anterior y se va a extender por delante, ¿no?, de la lámina terminal y va a llegar hasta a lo largo del tronco del cuerpo calloso y termina en el género del mismo cuerpo calloso, ¿no?, o también del origen de la arteria callosa marginal.
Es ahí donde va a emitir unas tres ramas importantes, que va a ser tanto la arteria recurrente de Henner o la arteria estriada medial distal, que va a estar en este sector. Después vamos a tener la arteria órbitofrontal o frontovasal. Y por último, ¿no?, la arteria frontopolar, ¿no?, o polo frontal, que se va a irrigar a la parte frontal del cerebro. En el segmento 3 vamos a tener la precallosa, igual, ¿no?, va a estar acá el color amarillo, que va a estar en esta parte del cuerpo calloso, y se va a extender, ¿no?, alrededor desde el geno del cuerpo calloso, como vemos acá, o también distal al origen de la arteria calloso marginal, ¿no? Y va a terminar donde la arteria gira directamente hacia mayormente donde gira hacia atrás del cuerpo calloso. Entonces, ahí va a tener dos ramas, ¿no?, tanto la arteria pericallosa, que vemos acá, va a estar en este segmento, la arteria pericallosa, y la arteria calloso marginal, ¿no?, que vemos acá una rama, arteria calloso marginal. Esta calloso marginal de ahí va a emitir algunas ramas, ¿no?, tanto una rama frontal mediales anteriores, una intermedia y una posterior. Y de esta posterior va a haber algunas ramas, ¿no?, tanto una arteria que va a ir, la arteria paracentral, que va a estar por el surco paracentral, ¿no? Y por último, ¿no?, el segmento A4 supracallosa y en la 5 poscallosa, como vemos en esta imagen, van a ser las porciones terminales de la misma arteria, ¿no? Que último, ¿no?, en el segmento A5 del poscallosa emite una rama, ¿no?, que va a ser la arteria precuneal, como vemos aquí, ¿no? Y ese sería mayormente el territorio, ¿no?, de la irrigación de la arteria cerebral anterior, que después se van a optimizar con los posteriores, evidentemente, que vamos a ver. Después viene la arteria cerebral media, ¿no?, que vamos a tener que el territorio mayormente que irriga dicha arteria involucra algunas áreas cerebrales, ¿no?, tanto como la área motora, las sometésica primaria, el motorrinógeno, el broca, la misma parte de la comprensión del lenguaje, el área de Wernicke, entre otros, ¿no? Y entonces, acá vamos a tener, para su estudio o para mayor identificación, vamos a tener cuatro, también se divide en cuatro segmentos, ¿no? Desde el M1 hasta el M4, teniendo el primer segmento, el segmento horizontal, que se va a originar en la bifurcación misma, ¿no?, de la arteria carótida interna, y va a discurrir paralelo a la ala de esfenoides hacia la cisura de Silvio, ¿no? Como vemos acá, paralelo a la ala de los esfenoides y entra al surco de la cisura de Silvio. Es ahí donde va a emitir dos ramas, ¿no?, unas ramas léntico-estriadas, que se van a dirigir adentro, claro, centrales, mayormente a la región gris del cerebro, y una arteria temporal anterior, que va a dar una bifurcación, ¿no?, y mayormente va a irrigar a la temporal, ¿no?, en la parte interior de la temporal. Después vamos a tener el segmento M2 o el segmento insular, que va a ser la porción de rojo, ¿no?, que vemos en esta imagen. Entonces se va a originar desde la misma rodilla de los troncos principales, ¿no?, de la arteria carótida medial, y se conforma por esto y sucesiva va a tener unas ramificaciones, ¿no?, que van a circular mayormente sobre la ínsula a lo largo de toda la cisura de Silvio, que va a ser todo en un plano vertical. Y hasta rodear un poco, ¿no?, a los superculos que donde va a empezar el M3. Y después vamos a tener el segmento M3 o segmentos operculares, que van a ser dos, ¿no?, dos antes de salir a la misma superficie del cerebro.
y van a ir como mismo desde la parte más distal del surco circular, en esta parte, hacia el borde más lateral, no superficial de la cisura de Silvio. Es ahí donde comienza a ver el segmento M4, segmentos corticales, que van a ser todas las arterias que van a irrigar a la parte de la corteza del cerebro, ¿no? Entonces, vamos a tener que, entonces, el segmento cortical va desde el borde lateral, desde la cisura del cilio, y todos sus ramos vuelven y van a girar superiormente, ¿no? Tanto superior e inferior para la superficie cortical. Es ahí donde va a emitir algunas ramas, ¿no? Tanto en la parte inferior vamos a tener la rama temporal media y la rama temporal posterior, irrigar, ¿no? Todo el temporal. Como dijimos que la rama temporal anterior mayormente va a salir del segmento M1, y después vamos a tener, ¿no? Las partes para superior, que van a ser tanto desde la misma arteria frontovasal o órbito frontal lateral, la arteria del surco prefrontal que vemos en esta imagen con sus bifurcaciones, y la arteria, ¿no? Del surco precentral o la de la misma prerolándica que vemos en este sector. Y después la arteria del surco central, ¿no? Y la misma arteria rolándica que vemos acá. Y más para posterior y superior vamos a tener las últimas ramas que voy a emitir, ¿no? Para segmentos corticales, que van a ser la arteria parietal anterior, como el surco postcentral, y la arteria parietal posterior, ¿no? Y la última rama, ¿no? Que va a ser la rama del giro de la circunvolución angular. Vamos acá. Ya. Ya. Y para finalizar vamos a tener la irrigación, ¿no? Sobre la arteria cerebral posterior. Vamos a tener que esta arteria cerebral posterior, igual van a ser dos arterias, ¿no? Tanto derecha e izquierda, que esta, como dijimos anterior, se va a originar, ¿no? De la bifurcación o de las ramas terminales de la arteria basilar, ¿no? Tanto derecha como izquierda. Es igual, acá también se va a dividir en segmentos, ¿no? Como es posterior, la misma letra P, y como son 4 segmentos, el número 4. Teniendo desde el segmento P1 o el segmento comunicante, que va a ser la más proximal a la arteria cerebral posterior, y se va a extender lateral, ¿no? A la bifurcación de la arteria basilar hasta la unión. Y es ahí donde va a tener algunas ramas, ¿no? Arterias talamo perforantes, posteriores, entre otras, ¿no? Como tenemos acá. Entonces, como dijimos, el segmento comunicante va a ser una pequeña parte, pero aún así va a emitir algunas ramas, ¿no? Como tenemos uno, ¿no? Las arterias perforantes del tálamo, que van a entrar directamente al tálamo, la arteria circunfleja larga, en su recorrido casi hasta anterior, y la arteria circunfleja corta, ¿no? Que va a ser más pequeña. Seguidamente vamos a tener el segmento 2, o ambiens, que va a discurrir en la cisterna del mismo nombre, ¿no? Ambiens o perimecefálica, y va a ir por el borde lateral del mesencéfalo, ¿no? Es ahí donde ven diferentes ramas, ¿no? Como tenemos acá, desde las arterias perforantes pedinculares, las arterias coroidales posteriores mediales, y entre otros, ¿no? Las arterias hipocámpicas y la arteria temporal anterior que tenemos acá. Y por último, ¿no? El segmento 3 como el 4 van a estar un poco más unidos, y van a ser tanto que el segmento 3 o cuadridimensional mayormente va a ser un segmento corto, ¿no? Que va a cursar desde la misma cisterna cuadrogémina y se va a extender hasta la cisura calcarina. Y por último, el segmento 4 también la calcarina, que termina sobre el tensorio y la fisura calcarina. Es ahí donde a veces un poco van a compartir como arteria, podríamos decir, tanto la arteria calcarina que vamos a tener en este sector y la arteria occipitaluteal, ¿no? Ya es todo. Gracias.
Muy bien, Randall. Ha estado completo tu exposición por segmentos. Y es importante reconocer estos segmentos para poder ubicar los aneurismas cerebrales. Muy bien, Randall. Gracias. Bien, vamos a continuar con las clases sobre surcos y giros cerebrales. Voy a compartir. ¿Visualizan? Muy bien. ¿Recuerdan la cara lateral del hemisferio cerebral? Bien, vamos a preguntar para hacer un recuerdo nomás porque vamos a continuar con nos quedamos en el lóbulo temporal. Dandy Johan. Doctora. Hola Dandy, ¿cómo estás? Bien, doctora. Muy bien, vas a describir rápidamente todos los surcos cerebrales en esta imagen. ¿Cómo se llama? Esta que estoy señalando acá. El surco de Silvio. Surco lateral, ya. O fisura de Silvio. ¿Está? Rolando. Muy bien, ¿esto? Prerolándico. O central. Vamos a manejar como surco central y surco precentral. ¿Ya? ¿Este surco es? Temporal superior. ¿Cómo? Sería el temporal superior. ¿Qué lóbulo es? Temporal diré, doctora. El lóbulos frontal superior. Sería el surco frontal superior. Surco frontal superior, ¿este? El surco frontal inferior. Frontal inferior. ¿Que nacen de dónde? Del surco prerolándico central. Precentral. Muy bien, Dandy. Gracias. Pierina. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Pierina. Vamos a continuar. ¿Cómo se llama este surco? Doctora, sería el surco postcentral. Muy bien. ¿Y del surco postcentral, qué surco nace? El surco intraparietal, doctora. Intraparietal. Muy bien. Este surco intraparietal divide en cuántos... ¿Qué es lo que divide? No le entiendo. O sea, divide como que en ¿Qué dos. divide? ¿Qué divide este surco intraparietal? ¿Cómo se llama este lóbulo? ¿Cómo se llama todo este lóbulo? Acá. Parietal sería, doctora. Ya, entonces este surco intraparietal, ¿qué es lo que divide? En lóbulo parietal, pero como que en qué partes? Así es, ¿en qué partes? Ah, ya. ¿Cómo se llama esto y cómo se llama esto? No me acuerdo. A ver, un segundito. No me acuerdo, doctora. Lóbulo parietal superior. Parietal superior y parietal inferior sería. Ya, y el parietal inferior está compuesto por ¿cuántos giros? ¿Tres? ¿Perdón? Dos, doctora. ¿Ya? ¿Cuáles son? Doctora, no. Supramarginal y angular, me parece. Muy bien. Gracias, Pierina. Mónica. Presente, doctora. Muy bien. Mónica. Estamos en el lóbulo. ¿Cómo se llama este lóbulo? Temporal, doctora. Muy bien. ¿Cómo se llaman estos surcos? Este surco. El superior y el inferior.
Ya, Temporal superior y temporal inferior. ya, ¿qué divide el surco temporal superior? En una superior y medial. Ya, pero ¿qué, cómo se llama? Circunvalaciones O giros. o ¿Ya? giros. Muy bien. Gracias, Mónica. Ya. Este, Aaron Marcelo, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo se llama ese giro? Eh, Giro frontal inferior, doctora. Ya, ¿cómo está dividido el giro frontal inferior? En opercular, triangular y orbitaria. Muy bien, ¿y qué encontramos acá? ¿Por qué es importante este giro? Ah, era el área de Broca, doctora. Ya, de acuerdo a Brodmann, corresponde a qué áreas. Listo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdón, espera. Mm, mm, no recuerdo, doctora, pero ¿cuál era? Está boca. 44 y 45, doctora. Ya, muy bien. ¿Y dónde está ubicado ese área 44 y 45? ¿En qué porciones? ¿O en qué pars? En la... Ya. ¿En qué pares? Doctora, ¿cómo? No, no lo he escuchado. El área de Brodmann 44 y 45, ¿en qué porciones se halla ubicada? No, la triangular y sí, opercular, doctora. Muy bien, Aaron. Muchas gracias. Rosa Aurora. Rosa Aurora. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Acá tenemos, tu compañera muy bien ha dicho, dos giros, el supramarginal y el angular. ¿Corresponde a qué área? A la de Wernicke, doctora. Muy bien, la de Wernicke. ¿Y qué áreas son, de acuerdo a Brodmann, funcionalmente? La 22. Y 22, 40. 39. Ujú. Bueno, ¿y qué evaluamos? O que si hubiera lesión en esa zona, ¿qué tipo de afasia presenta el paciente? Mm, sensitiva, doctora. Vamos a ver, el área de Wernicke es para la Bien, sensitiva. de comprensión. Ujú. No entiende lo que se le habla. ¿Ya? Muy bien, gracias. Bien, seguimos. Uno más. Mia Malu. Mia Malu. Shirley, ¿se encuentra tu compañera Mia Malu? ¿Tiene problemas con, tal vez con internet, algo? ¿No contesta? ¿Tiene problemas con el micrófono? A ver, coordina por favor con tu compañera, porque si no está, si no contesta, lo voy a considerar como falta. Continuamos mientras va coordinando vuestra compañera Shirley.
Brian Ignacio. Presente, doctora. Brian. Presente, doctora. Buenas tardes, Brian. De acuerdo a la clasificación por áreas o de Brodmann, como este giro central, ¿qué áreas corresponde? Esa sería el área motora, doctora. Primaria, ¿no? ¿Ah? ¿Qué área será? El área motora primaria. Sería el 4. 4 y esta posterior. Sería el sensitivo primario, 1, 2, 3. 1, 2 3. y 3. 3. En la clase anterior, ¿cómo se llama este lóbulo? Por neurocirugía, les dije, ¿cómo se llamaba este lóbulo? Central, doctora. Lóbulo central. Muy bien, Brian. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, más sobre la parte del lóbulo temporal. Bien. Entonces, a ver, Shirley, ¿lograste comunicarte con tu compañera Mía? Ausente. Falta. Listo. Cada día falta uno. Ya. Listo, vamos a continuar entonces con la descripción del lóbulo temporal. Habíamos indicado, bueno, pues, vuestros compañeros muy bien han dicho que tiene 3 surcos, el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Estos 2 surcos van a dividir en 3 giros, temporal superior, temporal medio y temporal inferior. Si nosotros abrimos o aperturamos, aquí ustedes pueden evidenciar la apertura de la fisura de Silvio. Bueno, estas son unas espátulas que están separando ambos opérculos. Ustedes pueden apreciar que esta parte superior o este giro temporal superior va a corresponder también se va a denominar, viene a ser la zona opercular del lóbulo temporal. Entonces, ustedes pueden apreciar aquí, al momento de realizar la apertura, va a presentar 2 porciones, una porción posterior irregular y una porción anterior que es plana. Esta región plana se va a dirigir hacia el polo temporal y eso hacia la cara medial, mientras que la parte posterior va a presentar 3 circunvoluciones y dentro de ellas tenemos al giro temporal transverso o giro de Heschel. Este es importante porque se va a dirigir hacia el atrio ventricular y esta viene a ser otra zona importante dentro de la clasificación de Brodmann o funcionalmente. ¿Qué área corresponde o cuál sería la función? Miriam Guamaní. Presente, doctora. Miriam. El giro transverso de Heschel es importante. ¿Por qué? Porque a nivel posterior va a representar un área de acuerdo a la clasificación de Brodmann y va a tener una función importante. ¿Cuál sería esa función? Miriam. Doctora, ¿sería el área de la audición? Muy bien, el área de la audición. ¿Y va a corresponder a qué áreas, según Brodmann? Es el 41 y 42. Muy bien, entonces ya ustedes saben muy bien que en el lóbulo temporal está el área de la audición, pero ustedes no sabían si estaba en el giro temporal superior, medio, inferior. Ahora ustedes ya saben que se encuentra en el giro transverso de Heschel, casi en la porción posterior, con dirección hacia él. ¿Hacia dónde? Hacia el atrio ventricular. Vuestro compañero ya ha puesto sobre los ventrículos, ya saben las partes, justo la zona donde se encuentra el cuerpo,
el cuerpo del ventrículo lateral, el ventrículo, el asta occipital o cuerno occipital y el temporal. Entonces, esa unión de esos tres ventrículos se denomina atrio. Entonces, cuando nosotros aperturamos, vamos a ver que justo en esta parte posterior vamos a encontrar el atrio ventricular. Muy bien. Y con eso estaríamos terminando la descripción del lóbulo temporal. Y ustedes pueden apreciar acá una imagen casi en forma piramidal. ¿Cómo se llama este lóbulo? Joseph Hinojosa. Doctora presente. ¿Cómo se llama este lóbulo? Es Que el lóbulo está de la en las ínsula, doctora. Claro, ¿cómo? El lóbulo de la ínsula, doctora. Muy bien, aquí está el lóbulo de la ínsula. Entonces, va a representar justo la cara medial de la fisura de Silvio. Y ustedes pueden ver estas características. Tiene una forma piramidal, tiene una base y aquí viene a ser el vértice. ¿Qué más? Y esta va a estar separada por unos surcos también. Tenemos el surco limitante superior. Esta es la parte superior. Este surco va a dividir este lóbulo de la ínsula del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. El surco limitante posterior que va a dividir o lo va a separar del lóbulo temporal. Y el surco limitante anterior, ¿de quién lo separará? Brenda, Ariela. Doctora presente. Tenemos aquí el surco limitante anterior que separa a la ínsula de, ¿cómo se llama este lóbulo? Frontal, doctora. Frontal y la región orbitaria, o sea, frontoorbitaria. Bien, entonces, ¿por qué es importante este lóbulo de la ínsula? Porque viene a corresponder la parte cortical del núcleo central. ¿Y cuál es el núcleo central? Vamos a ver posteriormente. Pero acá vamos a seguir describiendo la parte externa. Ustedes pueden apreciar aquí que está dividido este lóbulo de la ínsula por un surco central de la ínsula, que es una continuación del surco central o del surco de Rolando, o sea, que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Viene a ser esa continuidad. Entonces acá, esta va a dividir en giros cortos y en giros largos al lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Muy bien, es importante acá porque también vuestro compañero, que ha explicado muy bien lo que es la parte de la división de la arteria cerebral media, habló sobre la ínsula. Entonces, por aquí viene a ser el recorrido. La M2 o el segmento M2 o insula, que era un limitante para dividir la M1 de la M2. Muy bien, entonces ya conocemos el lóbulo de la ínsula, hemos indicado que es un escudo que va acá, bueno, acá tenemos una imagen que ustedes conocen este corte, entonces aquí ustedes pueden apreciar el lóbulo de la ínsula. ¿Aprecian acá? Aquí está el lóbulo temporal, ¿sí? La fisura de Silvio o fisura de Silvio, y aquí está este escudo. Entonces, ¿por qué divide el núcleo caudado? Entonces, ¿por quién estaría compuesto el núcleo caudado? ¿Cómo se llama todo esto? Los núcleos. Margarita o Linda. ¿Cómo se llama? Los núcleos núcleos basales. Muy bien. Entonces tenemos aquí, ¿cuáles son? Tenemos al putamen, tenemos al globus pálidos.
El putamen y el globus pálidos son denominados el núcleo lenticular. También tenemos al núcleo caudado. También tenemos a la cápsula interna, su brazo anterior y su brazo posterior. ¿Qué más tenemos? Al núcleo caudado. Entonces, fuera de este, justo en la, ese es el escudo, el lóbulo de la ínsula, para entrar a este núcleo central. Bien. Ahora sí,